Sobre lo último, acerca de la banda control y eso no entendí lo del nulo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver entonces esa partecita. Y para eso vamos acá. No sé si alcanzan a ver, está amarillo, ni yo veo bien eso que lo tengo aquí cerca. Si ven en no he compartido, ¿verdad? Vamos a compartir. Y ahora, ¿cuál es la diapositiva? Creo que... Ya. Si ven ahí la pantalla. Sí. Ya. Listo. Esta es una prueba rápida, bueno, no para COVID, esta es una prueba rápida para VIH, pero al final es lo mismo. Primera diferencia, si se dan cuenta que hay de diferentes diseños, ¿verdad? Si vieron la del video, ¿sí? Que era una cajita en blanco, bien bonita. ¿Sí? Esta que es para VIH tiene otro diseño diferente, pero al final sirve para lo mismo. Si ven que aquí se marcan dos rayitas, ¿verdad? ¿Sí? Una rayita aquí, otra rayita acá. ¿Por qué se marcan estas rayitas? Como les mencionaba en el video, una vez que nosotros tomamos la muestra, en este caso una muestra de sangre, esa muestra se tiene que colocar en el sitio de muestra. En este caso, esta prueba rápida, el sitio de muestra es este de aquí. Aquí en esto es una almohadita. Entonces aquí es donde se coloca la sangre del paciente. Una vez que se coloca la muestra, la sangre del paciente aquí, esa sangre por capilaridad empieza a migrar a través de toda la prueba rápida, ¿sí? A través de toda esta trilla de nitrocelulosa. En esa trilla de nitrocelulosa vienen pegados, así como en los pocillos de ELISA, vienen pegados anticuerpos, por ejemplo, contra el virus que voy a detectar. Imaginémonos que, como he dicho, esta prueba es de VIH, por lo tanto aquí queremos detectar antígenos de VIH. ¿Sí? Entonces, si queremos detectar antígenos de VIH, aquí en esta banda de nitrocelulosa vamos a tener anticuerpos contra el virus. ¿Sí? Ahora, para poder saber que la prueba que estoy realizando es válida, todas estas pruebas rápidas tienen algo que se llama zona control. ¿Sí? Que si ustedes, no sé si alcanzan a ver aquí dice control, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta zona blanca que está aquí corresponde a la zona control de la prueba. Esa zona control es una zona que nos va a decir si la prueba que estamos haciendo es válida, o sea, si hicimos bien la prueba. ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber que si la prueba es válida o no? Vamos a saber si nuestra prueba sirve si aparece esta banda de color en nuestra zona control. ¿Sí? Si por algún motivo realizamos una prueba rápida y no aparece la banda control en esta zona, la prueba no vale. O sea, esa prueba no vale y por lo tanto debe ser descartada. ¿Sí? Por eso es que en el video siempre les decía que tiene que salir la banda control y la banda de resultado como tal. ¿Sí? Aquí en la parte de aquí abajo, ni yo alcanzo a ver bien qué dice. ¿Sí? Bueno, pero al final acá, en esta otra parte de la prueba, lo que aparece es lo que vamos a detectar, ya sea el antígeno o el anticuerpo. ¿Sí? Por eso siempre cuando hablamos de pruebas rápidas, cuando vamos a dar positivo, cuando se quiere dar un resultado positivo, siempre tienen que estar presentes las dos bandas. La banda control, que siempre debe estar, y si es positiva, tiene que aparecer la rayita en la banda testigo o en la banda de prueba. Si por el contrario tenemos solamente una banda presente en la zona control, pero no hay bandas en la zona testigo, significa que la prueba es negativa o no reactiva si hablamos en el caso de VIH específicamente. ¿Sí? A eso se refiere la banda control. Es simplemente una banda o una zona que nos va a servir para validar la prueba. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, tengo una pregunta. ¿Por qué al momento de tomar la muestra no se usa la primera gota de sangre? Al igual que en una muestra de orina, tampoco se usa el primer chorro. Es por las posibilidades de contaminación. Hay ocasiones en las cuales la asepsia no se realiza de manera adecuada, ¿sí? Y en el momento que tú utilizas el primer chorro de orina, por ejemplo, o la primera gota de sangre, ¿sí? En esa todavía puede haber algún tipo de contaminante de la piel si hablas de la muestra de sangre o de la uretra si hablas de la muestra de orina. Entonces, por eso siempre se descarta la primera y la segunda es la que se analiza. ¿Alguna otra pregunta? En el video salió acerca de un disecante. ¿Para qué sirve ese? Y aquí en este caso no lo nombró. ¿Qué función Bueno, tiene? a ver, déjenme ver si no creo que aquí hay una fundita de la prueba. Bueno, sí vieron que en el video la prueba rápida aparecía en una fundita, ¿verdad?
No sé si se dieron cuenta o si no, después de ponerlo de nuevo, ¿ya? Esperen un ratito. ¡Ah! Ay, yo no sé qué hice. Ya, ahí. A ver, espérenme un ratito. Ahí, espérense. Ya me hice bola. Acá. A ver, vamos a ver para atrás. Aquí. Ahí. Si ven esa fundita que dice COVID-19, IgM, no sé qué. En esta fundita es donde viene contenido la prueba rápida. ¿Sí? La prueba rápida, como les decía, tiene una tríada de nitrocelulosa. ¿Sí? Y si a esa prueba rápida, a esa tríada de nitrocelulosa, se humedece, la daña. Y si la prueba se daña, obviamente esos resultados no son válidos. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace para evitar que se humedezca o que les afecte la humedad? Es ponerle un desecante, para que ese desecante absorba la humedad que pudiera en algún momento quedar dentro de esta fundita. Por eso es que se habla siempre del desecante. ¿Sí? Y obviamente, para que saber si es que este reactivo se conservó bien, el desecante tiene que estar blanquito. Porque si vemos que el desecante está de color amarillo o de color café, significa que había humedad aquí adentro. Y si había humedad ahí adentro, lo mejor es no usar la prueba. ¿Sí? Por eso es que se utiliza el desecante. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Me preguntas? Bueno, sigamos entonces. Vamos a volver a compartir pantalla. Listo. Ahora, como les había dicho, las pruebas rápidas son subjetivas, o sea, su interpretación. ¿Por qué? Porque la interpretación va a depender mucho de la persona que mire. ¿Sí? Y por eso es importante esta diapositiva de acá. Voy a ponerla más acá. Ya, ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, es la misma prueba que les expliqué hace un momento. Aquí está la zona control y aquí está la zona testigo. Cuando la prueba rápida aparece así, es decir, vemos la zona control muy clara y en la zona testigo no se ve ninguna banda, es facilito decir que es no reactivo. O cuando aparece aquí, si se dan cuenta de que se ve una banda muy clara en la zona control y una banda muy clara en la zona testigo. Esto es muy fácil decir que es positivo. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces aparecen resultados en los cuales parece como que está o no está la banda, como este de aquí. Y se dan cuenta que la banda en la zona control es muy clara. Pero si se dan cuenta que en la zona testigo como que parece que hay una banda. No sé si lo alcanzan a divisar. ¿Sí? Y entonces la pregunta es positiva o es negativa? Y ahí es que yo les decía que su interpretación va a depender mucho de la persona que está interpretando la prueba. Porque va a venir una persona y va a decir, y va a ver, ¿sabes qué? Yo no veo nada, yo la reporto negativa. Va a venir otra persona y va a decir, pues si está clarita, yo sí la veo, la reporto positiva. Y va a venir otro y va a decir, chuta, parece que sí está, pero no estoy seguro. ¿Sabes qué? Mejor pídele una nueva muestra al paciente y vuelvo a repetir la prueba. ¿Sí? Esas posibles dudas que pueden aparecer o que se pueden generar es lo que hacen que la prueba sea subjetiva y por lo tanto su interpretación depende mucho de la persona que mira. ¿Sí? Este es un caso. Aquí está otro. Si se dan cuenta, entonces se aprecia bien. Pero aquí parece que hay una banda. ¿Sí? Entonces justamente eso es lo que de una u otra manera vuelve a la prueba subjetiva, porque su interpretación es visual. A diferencia de la prueba de Lise, que como su interpretación es cuantitativa, o sea, te da un valor numérico, es mucho más fácil saber cuándo es positivo y cuándo es negativo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bueno. Sigamos entonces. Bueno, esta es la que ya les mencioné. Esta es otro tipo de prueba rápida, son las pruebas basadas en inmunoconcentración, ¿sí? En donde en realidad no tiene un diseño vertical, sino que es así. Es una cajita, ¿sí? En donde en vez de aparecer bandas, lo que aparecen es puntitos.
Estas son pruebas que se utilizaron en su momento para VIH, desaparecieron del mercado hace ya muchos años, unos 8 o 10 años más o menos desaparecieron ya, pero por lo menos para que las conozcan. ¿Sí? Uy, esta de aquí no salió bien. Bueno, les pregunto, si ustedes ven esta prueba rápida, ¿qué me dicen? ¿Es positiva o es negativa? Esta de aquí. No válida. Inválida. No válida. No Ajá. es válida. No es válida, ¿por qué? Porque No está la rayita de control. Porque no está la rayita en la banda control, exactamente. Como no hay banda en la zona control, esta prueba es inválida, así que ni siquiera le paramos bola. Si tenemos esta prueba rápida, ¿qué resultado tiene? Negativo. Negativo. Negativo, no Muy bien, muy bien. En teoría, aquí había una con las 2 rayitas que era positiva, pero no sé por qué no salió. Pero bueno. ¿Y esta de acá cuál es? ¿Qué resultado tiene? Negativo. Negativo. Negativo igualmente, ¿verdad? ¿Sí ven? Ya son expertos en interpretar pruebas rápidas, ya pueden trabajar para el ministerio. No es nada del otro mundo, en realidad. Como ustedes saben, hacer una prueba rápida no requiere de mucho entrenamiento. ¿Sí? Y como ustedes bien lo dijeron, una prueba rápida es una prueba de embarazo. Y la prueba de embarazo la compramos en la farmacia. Cualquier persona la puede hacer sin necesidad de entrenamiento. Simplemente siguiendo las instrucciones se puede utilizar, ¿verdad? ¿Qué ventajas tiene una prueba rápida? Primero, que puede aplicarse en lugares sin mayor equipamiento. Ustedes vieron que no se necesita ningún equipo de laboratorio en general. Simplemente utilizar ropa de protección, en este caso específico para COVID, como vimos. Pero lo podemos utilizar en cualquier lugar. ¿Qué otra ventaja? Que son muy fáciles de realizar. No es nada muy complejo ejecutar la prueba. Obviamente son rápidas, sus resultados están en 15 a 20 minutos en promedio. Hay algunas que duran un poco menos, otras que duran un poco más. Y justamente debido a que son fáciles de realizar, dando resultados rápidos y que no necesitan equipamiento, es que se pueden utilizar en lugares remotos. Por ejemplo, cuando estén haciendo su medicatura rural, ¿sí?, y les toque hacer intervención en alguna zona rural bastante alejada del centro de salud. Y obviamente ustedes van a ir con las vacunas, van a ir a hacer las fichas familiares, etcétera, etcétera. Pues van a ir llevando algunas pruebas rápidas justamente para hacer testeos. Y justamente para eso sirven las pruebas rápidas. ¿Qué otra ventaja tiene? Es que son muy útiles cuando se trabaja con pocas muestras. Si van a trabajar 2, 3, 4 muestras, es mucho mejor usar una prueba rápida a usar una prueba de ELISA. ¿Qué otras ventajas puede tener las pruebas rápidas? Es que se utilizan en situaciones de emergencia. No está puesto ahí. Se me ha pasado. Pero otra ventaja de las pruebas rápidas es que se utilizan en situaciones de emergencia. Por ejemplo, una situación de emergencia. Una embarazada que nunca en su vida se ha hecho un control prenatal durante su embarazo y llega al hospital ya a dar a luz, ya con el muchacho ahí que ya se sale. ¿Sí? Y de acuerdo a lo que establece el programa de prevención de transmisión materno-infantil de VIH, toda madre debe conocer su estado serológico en relación al VIH, porque eso es lo que va a determinar la forma como va a dar a luz, si es natural o si es cesárea. ¿Sí? Y como nunca se hizo un chequeo, ¿qué es lo que te dice la norma? En ese rato tienes que hacerle una prueba rápida de VIH y en dependencia del resultado que salga, ¿sí?, ve si es que la madre le da o no le da tratamiento antirretroviral, y lo mismo recién nacido. ¿Sí? En esos casos de emergencia, viene muy bien la prueba rápida. ¿Qué otro caso de emergencia? Un cirujano está operando a un paciente VIH y se pinchó con la aguja del hilo de sutura. ¿Sí? Hay todo un procedimiento que se debe realizar en esos casos. Y en ese procedimiento, una de las actividades que se establece es realizar una prueba de VIH en ese momento. Y obviamente, el resultado más rápido te lo va a dar la prueba rápida. Entonces, en esos casos de emergencia, es una recomendación utilizar las pruebas rápidas. ¿Sí? Bueno, otra ventaja también es el costo. Las pruebas rápidas son baratas. ¿Sí? $8, $10, no cuestan más. Bueno, a no ser que sea COVID es otra historia. ¿Sí? Su principal desventaja es que es subjetiva, es decir, como ustedes vieron, ¿no? Puede ser
susceptible de errores en la interpretación si es que la persona que está haciendo la prueba no tiene la suficiente experticia a la hora de ver si la banda está o no está presente, ¿sí? Esa es una posible desventaja. Lo bueno es que esas cosas ocurren muy poco, de hecho, es muy raro, ¿sí? Pero puede pasar, ¿sí? ¿Cuándo se recomiendan utilizar las pruebas rápidas? Cuando la infraestructura del laboratorio es limitada, o de hecho no hay laboratorio, ahí se recomienda usar pruebas rápidas. Cuando se trabajan con poca cantidad de muestras, como les decía, cuando se visita una zona o una población poco accesible, o aquellas poblaciones que están en zonas geográficas remotas, o necesidades de respuesta rápida, como también ya les indiqué. Esas son las recomendaciones principales a la hora de aplicar una prueba rápida como tal, ¿sí? No es recomendable abusar de las pruebas rápidas. En algún momento yo he visto en grandes hospitales donde hacen 100, 150 pruebas para VIH, ver 100 o 150 pruebas rápidas ahí en hilera, en los mesones de trabajo. No es recomendable, para esos casos está mejor el ELISA, ¿sí? Eso es algo que hay que considerar. ¿Qué otro detalle importante tenemos que considerar a la hora de hacer las pruebas serológicas, como las ELISA pruebas rápidas? Es que como se basan en reacciones antígeno-anticuerpo, en algún momento pueden aparecer situaciones que pueden ocasionar resultados falsos, ya sean falsos positivos o falsos negativos. Es decir, que la prueba te dé positiva cuando en realidad el paciente no tenga la enfermedad, eso es un falso positivo, o un falso negativo, es decir, que la prueba te dé como resultado negativo cuando el paciente sí tiene la enfermedad. Eso puede ocurrir. Y esas cosas pueden ocurrir en este tipo de pruebas en algunas ocasiones, sobre todo en las que están aquí listadas, ¿sí? Por ejemplo, una causa muy frecuente de resultados falsos positivos en estas pruebas de ELISA o pruebas rápidas son aquellas personas que tienen enfermedades autoinmunes. O sea, personas que desarrollan anticuerpos contra diversas células de nuestro organismo. Por ejemplo, en la artritis reumatoidea, en el lupus, en el Sjögren, en el síndrome antifosfolípido, etc., ¿verdad? Entonces, todos esos autoanticuerpos pueden dar o pueden hacer que reaccionen, ya sea una prueba de ELISA o una prueba rápida, ocasionando un falso positivo, ¿sí? En las embarazadas también, sobre todo en las multíparas. Esta cosa cuando se me desconecta antes, si el internet está bueno, ahorita otra vez se conecta al Zoom. Las multíparas, ¿sí? Las multíparas también, en dependencia del número de embarazos, a veces se generan anticuerpos contra los antígenos leucocitarios. Y eso también puede en algún momento... Salto, tienes prendido tu micrófono. Melanie, positivizar una prueba de estas serológicas, ¿verdad? Eso puede pasar. También en algunas enfermedades, como ven ahí, el síndrome de Steven-Johnson, es más, incluso algunas vacunaciones, ¿sí? Algunas vacunas también pueden producir falsos positivos. Por el contrario, pueden producir falsos negativos cuando solicitamos la prueba de manera incorrecta. O sea, el paciente, por favor, no sé quién tiene abierto el micrófono y no quiero dejar de compartir. Una razón para un falso negativo, como les decía, sobre todo es cuando pedimos mal una prueba. Por ejemplo, el paciente tiene 3 días de síntomas, 3 días de enfermedad y pedimos una prueba para detección de anticuerpos. Obviamente, si tiene 3 días, todavía el organismo no ha formado anticuerpos, por lo tanto no los vamos a detectar, ¿sí? Entonces ahí tenemos un falso negativo. Como ven ahí, periodo de incubación de la infección o enfermedades, o cuando solicitamos la prueba antes de que se desarrollen anticuerpos, personas que estén en tratamiento inmunosupresor, personas trasplantadas, por ejemplo, ¿sí? O personas que tengan inmunodepresión per se, por ejemplo, una persona que tenga VIH, pues bueno, como están inmunodeprimidos, a veces su sistema inmune no es capaz de generar anticuerpos, o no genera anticuerpos en la cantidad suficiente para que puedan ser detectados. Entonces, eso también en algún momento puede dar puede dar negativo en la prueba de laboratorio. Bueno, y así hay una serie de situaciones que de una u otra manera pueden hacer que este tipo de pruebas den resultados falsos, ya sean positivos o negativos. Y eso hay que considerar. Es por eso que, como les dije en la clase pasada,
Cuando hablamos de diagnóstico, siempre lo más importante es la sintomatología del paciente. Es lo que prima. Signos y síntomas. ¿Sí? Preguntas. Dudas, preguntas, comentarios. Con lo que les acabo de decir. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno. Sigamos entonces. A ver, vamos a hacer esto. Bueno, si no hay preguntas, entonces sigamos. Vamos con la siguiente técnica. Ya me perdí. Listo. Hablemos de la inmunofluorescencia. Ya nos quedan 7 minutos. Bueno, sí, si alcanzamos a ver inmunofluorescencia. Bueno, la inmunofluorescencia es otra técnica de laboratorio, asimismo que se basa en una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Es bastante similar, solo que en este caso utilizamos un microscopio, que es el microscopio de inmunofluorescencia, que es el que ustedes ven aquí. ¿Sí? La base de la inmunofluorescencia, la base técnica de la inmunofluorescencia es el uso de una sustancia química llamada la fluoresceína. ¿Sí? En eso se basa, en el uso de la fluoresceína. La fluoresceína es una sustancia química que, cuando es estimulada por un haz de luz, esta responde emitiendo un haz de luz de longitud de onda diferente. ¿Sí? Ese es el concepto de fluoresceína. Ahora, traducido eso al español, ¿sí? Lo que se refiere es que la fluoresceína, en el momento que es estimulada por un haz de luz, es decir, con una luz de un color, en el momento que esa luz de ese color estimula la fluoresceína, esta va a responder emitiendo luz de otro color. ¿Sí? En sí, eso es lo que hace la fluoresceína. La fluoresceína se estimula con un haz de luz y entonces la fluoresceína responde emitiendo otro haz de luz, pero de otro color. Básicamente de eso se trata. ¿Sí? Asimismo, es una técnica serológica, es decir, que se basa en reacciones antígeno-anticuerpo. Por lo tanto, nos permite detectar ya sean antígenos o también anticuerpos. ¿Sí? Existen diferentes tipos, existe inmunofluorescencia directa e indirecta, ¿sí? En dependencia de cómo es el procedimiento técnico. Y básicamente de lo que se trata es de esto, o así es como vamos a ver. ¿Sí? Si en la muestra del paciente está presente el antígeno o el anticuerpo que queremos detectar, cuando miramos al microscopio vamos a ver de color verde. ¿Sí? Y cuando no está presente, ya sea el antígeno o el anticuerpo que buscamos, lo vamos a ver de color rojo. Básicamente de eso se trata. Con 5 minutos. Esta técnica de inmunofluorescencia tiene un gran problema, que es la subjetividad. Cuando aparece así verde es muy fácil saber que es positivo. Cuando aparece así rojo es muy fácil saber que es negativo. Sin embargo, no siempre aparece así. A veces que aparece por aquí verde, por aquí rojo, por aquí anaranjado, por aquí amarillo. ¿Sí? Y entonces eso puede crear en algún momento algo de confusión. ¿Sí? Y va a depender mucho de la persona que está haciendo la prueba, de cómo la reporta. Si la reporta positivo o negativo o simplemente la vuelve a hacer. ¿Sí? Eso hace esta técnica subjetiva. ¿Sí? Asimismo, al igual que las pruebas rápidas, la prueba de inmunofluorescencia es una prueba cualitativa, porque solamente nos va a decir si es que lo que buscamos está presente o no está presente. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene la inmunofluorescencia? Que es una prueba relativamente rápida, a 1 hora, hora y media se tiene un resultado. La desventaja es el costo. ¿Sí? El microscopio que ustedes vieron al inicio, este microscopio de aquí es un microscopio caro, 12, 15, 18 mil dólares. Solamente la fuente de luz de este microscopio puede costar más de 3 mil dólares. Es una infraestructura cara. Necesita infraestructura para trabajar con cultivos celulares, subjetiva como ya vimos,
Y por todo esto se utiliza solamente en laboratorios especializados. No es una prueba que está disponible o que es utilizada en todos los laboratorios, sino que básicamente se utiliza en laboratorios ya de cierto nivel que cuentan con la infraestructura, que cuentan con el equipamiento, que cuentan con el personal especializado para poder hacer este tipo de pruebas, ¿sí? No es una prueba tan extendida ni tan disponible, ¿sí? ¿Preguntas con la inmunofluorescencia antes de ver el video de la inmunofluorescencia? Doctor, disculpe, no le escuché la parte de cuando sale positivo, ¿qué color se tiñe? Verde, como ustedes ven aquí, se ve verde, ¿sí? Y cuando está negativa se ve rojo. Ya, gracias. Igual ya vamos a ver un video cuando volvamos, así que ya mismo se corta esta cosa. Entonces, cuando volvamos vamos a ver un video de la inmunofluorescencia, ¿sí? Y ahí creo que ya nos quedan los videos desde la parte molecular. Y ya. Ahí, ya me hizo bola. Sí. Ya. ¿Preguntas con la inmunofluorescencia? ¿No? Bueno. Normalmente estas técnicas, como les decía, no se usan tanto. Están restringidas a laboratorios que tengan la capacidad de infraestructura y equipamiento para poder realizarlas. Lo que más se utiliza en la mayoría de los laboratorios son las pruebas de ELISA, pruebas rápidas, ¿sí? Y en los más grandes las pruebas moleculares. Realmente así es como se maneja la mayoría de los laboratorios y bueno, con quimiluminiscencia también, ¿sí? Les pasa, ya los veo con unas caras. ¿Ya comieron? No. Uy, Dios mío, una voz lánguida. Dios mío. No han almorzado, se tienen que haber almorzado. Mamita. O no han almorzado tampoco. Recién terminé de almorzar. Recién almorzaron. Me van a hacer llorar ustedes. Por eso que los veo con una cara. Dios mío, muy mal. Muy mal, bueno, pero es normal. A todos nos pasa. A todos nos pasa y ustedes peor todavía porque tienen que pasar sentados todo el día. ¿Verdad que todo el día? Y el próximo semestre, según parece, creo que también les va a tocar estar igual todo el día sentados. ¿Sí? Porque no creo que vayan a reactivar las clases presenciales, así que va a seguir, hasta donde se van a seguir igual con, con las clases virtuales. Pero bueno, así toca. Bueno, ya queda un minuto y ya nos vemos al rato.